Buenos días, estimadas amigas y amigos. Bienvenidos a este programa dominical de 30 minutos que hemos estado dedicando últimamente a hechos o personalidades extraordinarias. Y hoy día vamos a dedicarnos a un hecho extraordinario por su magnitud y muy ordinario por su frecuencia. Y me refiero al pastelco que se han encontrado las nuevas autoridades de gobierno con la caja fiscal. Caja fiscal que siempre es dejada en todos los gobiernos con alrededor de 4.000 millones de dólares. Y el 31 de diciembre, que es el momento en que se termina el ejercicio contable, habían 40 millones, el 1%. En vista de eso, el gobierno que se fue se endeudó, lo cual es otro problema que se agrega a los que ya hay, para dejarlo en 400 millones, que sigue siendo solo el 10% de lo que siempre ha habido. Esto significa que el Estado prácticamente no tiene dinero para pagar los sueldos. Es difícil imaginar que un hecho de tal magnitud es solo el resultado de la incompetencia que fue manifiesta en todos los aspectos de este gobierno, en la reconstrucción, en el control del crimen. ¿Para qué volvemos a ese punto viejo? Da la sensación que esto va más lejos, que hubo aquí acciones voluntarias, como son las decisiones fiscales, las decisiones de Hacienda, para, usemos el verbo que corresponde, sabotear. Esto fue un sabotaje. Esto es un sabotaje que junto con otras cosas que van a ocurrir son parte de la estrategia de los que se fueron para llenar el campo de minas para que no pueda avanzar un paso sin que algo le explote al gobierno, en el fondo para arruinarlo antes que empiece. Un sabotaje. Y los responsables de esto, como los responsables de todo sabotaje, debieran enfrentar la ley en algún momento, pero no va a ocurrir. Ahora, ¿por qué digo que es ordinario? Y aquí viene el programa. Porque esto se ha visto con mucha frecuencia, especialmente en un continente tan desastroso en muchos tantos puntos de vista como es Latinoamérica. Pero yo les voy a contar una serie de casos donde los que se van de un gobierno, ya sea porque fueron derrotados en una contienda electoral o fueron derrotados en una guerra, llenos de odio, llenos de resentimiento, tratan de destruirlo todo, como esos arrendatarios rasca, chanta, que usted no se fijó qué es lo que eran cuando les arrendó, cuando les pide el departamento de vuelta o la casa de vuelta, se van dejando todo lo destruido, destruyen todo, se roban todo lo que pueden. ¿Le habrá pasado a más de alguno de ustedes? A mí me ha pasado. Bueno, voy a contarles algunas anécdotas para que vean que el nuevo gobierno, el gobierno al que se está enfrentando, no es la primera vez y probablemente no va a ser la última. Pero igual, cuando uno ve esto, como en este caso como ciudadanos chilenos que somos, la rabia, la malicia con que destruyeron las finanzas públicas para joder a este gobierno, fuera de lo que vayan a hacer en las calles, en los gremios, con las huelgas, con los empleados públicos, con los estudiantes, desde luego, que están siempre disponibles para cualquier cosa, o con aquellos que se autogolpeen y se autoinflijan heridas para culpar a los fascistas. Bien, les voy a dar algunos ejemplos para que vean ustedes que si acaso mal de muchos es de algún modo un consuelo, se consuelen. En 1865, cuando fue derrotado el gobierno confederado, el gobierno que se trató de separar, de formar un estado propio dentro de Estados Unidos, o sea, no ser llamada Estados Unidos, sino que ser los Estados Confederados del Sur. Cuando fueron derrotados en la Guerra Civil, abandonaron la capital, que era Richmond, esa era la capital de los confederados, y destruyeron todo lo que pudieron. Le prendieron fuego. Un poco lo que estamos viendo aquí, un fuego virtual si ustedes quieren. Le prendieron fuego. Fue devastada la ciudad de Richmond, no quedó nada en pie. En 1945, cuando Alemania claramente estaba siendo derrotada, Hitler intentó hacer lo mismo, la misma odiosidad de los que se fueron de acá y dejaron estos enormes agujeros financieros. Él ordenó una operación llamada Nerobefehl, que significa algo así como quemar todo, el decreto Nerón. El decreto consistía en que se destruyera toda la infraestructura alemana, las fábricas, los puentes, los ferrocarriles, las estaciones férreas, las instalaciones industriales, que se destruyera todo, que no quedara nada en pie. Afortunadamente para Alemania no fueron seguidas sus órdenes
y no hubo tal destrucción tan masiva, por lo menos. El año 49, que es el año en que nací, ustedes saben que fue el año en que termina la guerra civil en China, gana Mao Zedong y los suyos, y son derrotados el bando de un líder que se llamaba Chiang Kai-shek. Perdió la guerra civil frente al Partido Comunista y se fue a Taiwán. Ese es el origen de Taiwán. Y se llevó todo lo que pudo. Todos los recursos del Estado. Reservas de oro. Obras de arte. Todo. Fue un saqueo. Para joder al gobierno de Mao Zedong. Avancemos algunos años más. Pero antes de avanzar unos años más, permítanme avanzar en mis responsabilidades comerciales y recordarles, amigos, algunos de los productos y servicios que están a su disposición, como insightchile.cl, que es una empresa dedicada a que usted cumpla correctamente, adecuadamente con sus deberes tributarios, que no tenga problemas en ese caso, en ese ámbito, que si tiene ya problemas sean arreglados, ellos arreglan problemas, regularizan la situación. Hacen un diagnóstico de cómo está usted manejando las cosas en este aspecto, hacen una auditoría tributaria, y es una empresa que lleva 15 años haciendo esto, 15 años que ha respondido y ha resuelto los problemas de muchas empresas y que está a disposición de usted. El tema de los impuestos es importante, recuerde que ya vienen los impuestos en abril, empieza el cuento. Así que insightchile.cl. Continúo con oxibiota.cl, este polvito que viene en unos sobres. Por aquí lo tengo el sobre, aquí está. Se mezcla con agua, se crea una colonia de bacterias aeróbicas y con esa usted destruye de raíz los malos olores, porque estas bacterias que usted creó y crió destruyen las que inician la descomposición, que es la causa del mal olor. Ese mal olor que a veces es tan terrible que sería capaz de voltear un caballo. En un restaurante no se pueden permitir eso. Yo he estado en restaurantes donde uno se levanta de la mesa y va al baño, por ejemplo, a lavarse las manos. Y siempre hay un pasillo conectado a veces con las cocinas, con unas bodegas y los olores son realmente, no sé si para botar un caballo, pero para botarlo a uno no vuelve más. Uno no vuelve más a un restaurante así. En los casinos no puede haber mal olor tampoco. Esos casinos que atienden, digamos, los comedores de reparticiones públicas o privadas. Y en las casas, a veces hay malos olores por mucha limpieza que usted haga en la cocina, se va juntando material orgánico en el sistema de cañería. Llegan las bacterias anaeróbicas, inician la descomposición y vienen los malos olores, por mucho que usted eche cloro, jabón, detergente. Este es el producto que sirve, amigos. Oxibiota.cl. Nosotros lo usamos aquí en la casa. No hay ningún olor. Ni un mal olor. Y esto que tengo millones de mascotas y tengo un jardín donde hay materia orgánica, no hay malos olores. Continúo con el suplemento Vito para sus mascotas. Una cucharadita que usted le echa al plato donde le sirve el pellet y esa mascota va a estar ingiriendo además suplementos minerales, vitaminas, todo lo que necesita su organismo para que esté en buen estado de salud, con el pelito brillante, los ojos brillantes, contento, cero visitas o muy pocas visitas al veterinario, etc. Suplemento Vito se obtiene en prácticamente todas las mascoterías o en el sitio de ellos que ustedes están viendo en la dirección a mi derecha. Y termino aquí con Mr. Transfer, una empresa de transporte de personas cuya sede está en Viña del Mar, para transportar gente que viva en la región en la quinta región, en las ciudades, que sea Concón, Viña, Valparaíso, etc., para trasladarlos al aeropuerto. Ese suele ser el destino principal, pero pueden haber otros. Usted puede contratar uno de estos vehículos para llevar, qué sé yo, a un grupo de profesionales a otra cosa. El hecho es que son vehículos grandes, cómodos, caben 6 personas más el chofer. Usted puede estirar las piernas, el chofer es un profesional, conduce con cuidado, no hay problemas. Y todo va a hacerse puntualmente. Ellos están a la puerta de su casa o donde sea que usted los cite, puntualmente al segundo, al minuto. Y si usted los cita para que lo esperen a la salida del aeropuerto cuando usted regresa, ahí van a estar esperándolo. Amigos, es una empresa muy confiable, yo la conozco. Hice un traslado en uno de sus vehículos. Yo mido prácticamente 1,90 m y puedo estirarme sin problema.
tranquilo, seguro, a la salida de donde yo estaba, ahí me estaban esperando. Da gusto no tener que estar empleando el auto de uno y preocupado de dónde lo estaciono, que cuánto me va a costar el estacionamiento, qué va a pasar con mi auto. En una de esas me lo chocan, me lo abollan, me lo roban, mil cosas. Mr. Transfer. Bueno, continuemos ahora. Cuando se terminó la colonia portuguesa, porque Portugal tenía una colonia en África, tras una revolución que se llamó la Revolución de los Claveles, todos los administradores y colonos que habían en estas colonias que se remontan a muchos siglos. Acuérdense que los navegantes portugueses empezaron a explorar, digamos, por lo menos las costas de África por el lado occidental. Antes de irse, estos administradores, estos colonos, destruyeron todo lo que pudieron, registros, servicios, retiraron capital, personal técnico, dejaron un peladero para que los que llegaban se encontraran con un estado desmantelado, lo cual produjo muchos problemas, incluyendo guerras civiles, los picados. Vámonos a tiempos más modernos. Cuando se vino abajo el mundo socialista, los estados policiales represivos que existían y existen siempre en los mundos socialistas, pregúntenle a los agentes de Corea del Norte, pregúntenle a los chinos, pregúntenle a esa forma de socialismo bastardeado, pero socialismo que había con Maduro y que sigue habiendo hasta cierto punto con la Delcy Rodríguez, por el momento. Pregúntenle la acción, la presencia permanente, omnipresente, ubicua por todos lados de las policías para reprimir. Bien, cuando se vino abajo ese mundo, las policías secretas en Europa del Este trataron de destruirlo todo. Por ejemplo, la policía secreta de Alemania Oriental se llamaba la Stasi. Y tenían un edificio, ustedes quizás lo hayan visto en algún documental, un edificio completo, un edificio grande, de varios pisos, 10 pisos, 8 pisos, grande. Era la Stasi, habían ahí millones y millones de documentos, porque era un régimen donde se estaba todo el tiempo vigilando, no solo la policía, sino que se instigaba, se promovía, se estimulaba a los ciudadanos a que se espiaran unos a otros y que mandaran reportes de sus vecinos, todo el mundo. Entonces habían, en esa época no digital, toneladas de archivos y los trataron de destruir. En algunos casos los ciudadanos de la República Democrática Alemana ocuparon los edificios para impedir la destrucción. Pero no solamente los regímenes de ese tipo han cometido esto, también regímenes democráticos. Por ejemplo, en Estados Unidos, en las ciencias políticas hay un término que se llama Midnight Appointment. ¿En qué consiste? Por aquí lo vimos en Chile. Lo vimos hace el mes pasado, 2 meses atrás. Consiste en que se trata de nombrar la mayor cantidad de gente posible en cargos públicos para dejar a su gente para que saboteen al gobierno que viene o como mínimo estén ahí a la guaita de cualquier cosa. Y entonces se le llama Midnight porque en 1801, ahí empezó esto, al final del gobierno de John Adams, que perdió las elecciones frente a Thomas Jefferson, Adams hizo nombramientos masivos de jueces federales en las últimas horas. Los nombramientos fueron firmados en la noche antes de entregar al poder y de ahí viene el nombre Midnight Judges, jueces de medianoche. Eso fue lo que hizo Adams. Bueno, vamos a tiempos aún más modernos. Donald Trump. Cuando perdió la elección frente a John Biden, cuando quiso por segunda vez llegar a la presidencia, pero fue derrotado, hizo lo mismo, tomó un montón de decisiones finales para amarrar y para joder. Cientos de indultos presidenciales, nombramientos políticos de último minuto, contratos y decisiones administrativas que son muy difíciles de deshacer para dejar una herencia institucional que le pudiera servir en el futuro. Yo no sé si le sirvió, pero lo intentó. Estamos hablando de un gobierno de ahora, de un país democrático, de gente que conocemos como Donald Trump. Ahora,
En nuestro continente, Latinoamérica, esto es una práctica, como tantas otras prácticas nefastas de este continente, se suele hacer. Se nombran funcionarios. Lo hizo Boric, lo hizo este gobierno que se fue. Nombró un montón de gente, llenó la administración pública de gente durante todo su gobierno y al final, cuando por lo menos ahí deberían haber tenido la decencia de decir, bueno, ya fuimos derrotados, se acabó esta cuestión, siguieron nombrando. El señor Aldenstein, el Ministerio de Defensa, nombró unos días antes a una funcionaria importante. No lo hacen porque sí, es un sabotaje, se llama sabotaje, directo o indirecto. Como mínimo dejar gente que nos informe de lo que está haciendo el gobierno. Ojalá gente que obstaculice las decisiones del nuevo gobierno. Ojalá gente que sabotee derechamente las acciones del nuevo gobierno. Con la inacción, por ejemplo. Usted no tiene necesidad de poner una bomba. Usted es un funcionario público y simplemente no hace lo que tiene que hacer. Se hace, mira para otro lado. Eso es lo que se hace a menudo, y por eso que dije que esto es una situación ordinaria en ese sentido. Pero quiero repetir la situación con que se está saboteando este gobierno. Al 31 de diciembre del año 25, la caja fiscal tenía 40 millones de dólares, cuando normalmente son entre 3.000 y 4.000 los que le deja un gobierno a otro para afrontar cualquier cosa. En marzo alcanzó a subir eso, alcanzó a subir hasta el 10%, con endeudamiento público que hay que pagar. Ya este país está endeudado hasta el yaco, porque el gobierno anterior tomó muchos préstamos para tratar de tapar los agujeros que ese mismo gobierno creaba. Así es que, en el mejor de los casos, estamos entre el 8 y el 10% de lo que debiera haber, entre 700 y 800 millones de dólares. No hay colchón para nada. O sea, si el día de mañana hay un terremoto, no hay plata para nada. Y estamos en tiempos de terremoto político a nivel mundial, con las guerras, y esto va a seguir creciendo. Ya está subiendo, o sea, hace rato que empezó a subir el precio del petróleo, va a disminuir el comercio mundial, quién sabe lo que va a pasar con el cobre. Fíjense que el gobierno anterior tuvo precios estupendos de cobre y aún así dejaron la crema en las finanzas. Malgastaron y gastaron y gastaron y malgastaron y además sabotearon. Como lo van a intentar en la calle, como lo van a intentar en los gremios, como lo van a intentar en la universidad, en los colegios, en todas partes. Y van a inventar 20.000 cosas. Y las movilizaciones, y van a tirar toda la parrilla. No les va a resultar, pero lo van a intentar y van a hacer daño, sin duda alguna. Como dijo un experto, un economista, forzaron los límites presupuestarios hasta el último minuto. Repito, forzaron los límites presupuestarios hasta el último minuto. Esto lo dijo un economista, no yo, Paulo Müller. Y agregó, estamos frente a una ruptura crítica en la continuidad operacional del Estado, o decirlo de otra manera, no hay plata para las operaciones del día a día. O sea, como que usted en su familia no tiene plata para pagar la cuenta del agua y se la van a cortar en unos pocos días, o la electricidad, o la internet, o lo que sea, no tiene plata para pagar las deudas, no tiene plata para pagar las cuotas, no tiene plata para pagar el colegio de sus hijos, no tiene plata para nada. Para nada. No que le falte por un par de cosas, para nada. Eso es lo que estamos viviendo, estimados amigos. Estamos viviendo, digámoslo de frentón, y lo digo de frentón, un sabotaje. Esto fue un sabotaje. Por supuesto, ellos van a poner los ojos en blanco, van a decir que no, que no. El señor Grau, que es además un deficiente mental, va a decir que no. Todos van a decir que no, que esto es una invención de los ultraderechistas. Pero los números están ahí, pues. A menos que piensen la izquierda, y eso también van a instalar eso en su narrativa, que aquí hay una conspiración de todos los economistas, del Consejo Autónomo Fiscal, el Consejo Fiscal Autónomo del Estado, de los analistas, desde luego la gente del nuevo gobierno, de todo el mundo. Esto es una conspiración para desacreditar a Boric. Lamentablemente es una conspiración para destruir al gobierno de Kast, para destruir este país, porque al final del día,
Si quieren destruir el gobierno de Kast, es para volver ellos a seguir en la demolición que que iniciaron cuando se eligió a Boric. Una demolición, estimado amigo, que está en manos de demoledores, no de creadores, de demoledores. Y uno se pregunta, bueno, se acuerda uno de este viejo refrán, ¿no? La culpa no es del chancho, sino del que le da frecho. Y cuando veo, por ejemplo, un personaje que ahora otra vez salió en las noticias, el señor Rojas Vader, que supuestamente fue atacado, golpeado, etcétera, y la policía está investigando si no fue todo esto un montaje del propio Rojas Vader. Pero no importa eso. Un hombre que no trabaja, un drogadicto, véanle la facha, y sin embargo fue miembro de una comisión, de un grupo, de una asamblea que iba a determinar la Constitución de Chile. Pero si acaso es extraordinario que haya llegado, y hay otros personajes también que ustedes todos conocen que son increíbles que hayan llegado a una asamblea constitucional, pero si ustedes consideran extraordinario la presencia en su momento Rojas Vader en una asamblea constitucional, nada menos, yo encuentro aún más extraordinario que haya gente que haya votado por él. ¿Qué clase de país, qué clase de generaciones surgieron en este país a lo largo de los años, de los 80, 90? ¿Que les parece regio votar por Rojas Vader? Bueno, que les pareció fantástico votar por Boric. Que les pareció fantástico votar por algunos alcaldes de la quinta región que no tienen otra gracia que una bonita cara y una sonrisa y la charlatanería habitual de ellos. Uno se pregunta, ¿de dónde salió esta gente, esta generación? ¿Qué es lo que tienen adentro el cráneo? Pero están ahí, siguen existiendo. Y no se van a ir tranquilamente para la casa. Entonces empezaron a destruir. Yo siempre les hablé en muchos programas, estimados amigos, de que estaban preparándose para la derrota, articulando una agenda, un plan estratégico para destruir al gobierno de derecha que iba a llegar. Todavía no se sabía quién iba a ser el candidato a la derecha, desde mucho antes que estaban preparando esto, tal como desde mucho antes prepararon la insurrección del año, ¿cuándo fue? Del 19. Desde mucho antes. Estas cosas no se hacen de un día para otro. Tienen todo un organigrama y un cronograma de lo que van a hacer. Y algunas de las cosas las empezaron a hacer cuando estaban todavía en el gobierno. Y yo creo que lo que hicieron con las finanzas públicas, de dejar la caja pelada, los cajones abiertos sin nada dentro, porque eso es literalmente lo que ocurrió, eso se llama sabotaje. Y van a seguir haciéndolo. Así que estos casos que les leí yo muestran de que, si esto sirve de consuelo, que la bajeza, lo miserable del ser humano, es eso, del ser humano en general y no solamente de algunos patipelados de ciertos partidos políticos. No, es universal. Los picados, los resentidos, los enfurecidos, los enceguecidos por la rabia y el odio. Perdonen que haya hecho un programa como este, pero realmente me pareció a mí que no tocar este tema, del cual me enteré con detalles ayer, y tocar cualquier otra cosa iba a ser casi un chiste. Tenía que tocar esto. Y probablemente lo voy a seguir tocando en la semana, con Nicole o solo. Impresionante, impresionante lo que han hecho. ¿Cuántas cosas más se van a encontrar? ¿A cuántas cosas más se van a agarrar para tratar de destruir por todos lados, contando con la complicidad de muchos de estos llamados comunicadores sociales, que siguen aperrados en lo suyo, que ya se les ha visto en algunas entrevistas, en algunas intervenciones suyas con gente del nuevo gobierno, cómo tratan, digamos, de joder, de complicar las cosas, de crear conflictos. Esta gente no tiene remedio. Es un problema, digamos, es imposible. Algunos quizás van a recapacitar, pero la gran mayoría van a dedicarse ahora a la tarea de destruir lo más que puedan desde sus distintas posiciones en el mundo de las comunicaciones, en la prensa, en los que están metidos y atornillados en el aparato público, los que tienen control de gremios, los que tienen control de los estudiantes, que no cuesta nada controlarlo porque son descerebrados muchos de ellos. Van a ver ustedes lo que va a ocurrir. Y uno lo ve hasta en términos personales, o sea, la gente en la calle de izquierda. El otro día yo estaba regando y un ciclista, un tipo de unos 50 años, se me paró para gritarme no sé qué, no lo entendí bien, pero amenazas.
Pero como era un cobarde, salió arrancando la bicicleta cuando yo le dije, bueno, aquí estoy, pues ven a ver. No, no, te voy a pegar, y salió pedaleando. Está lleno de gente así. En todos los niveles, hasta en el nivel rasca un ciclista que dice una cosa y después nunca más se sabe de él. Pasando por todos los que están enquistados en las instituciones públicas. Pasando por, ya dije la lista ya. Así que esto del presupuesto, véanlo como un capítulo grande, gordo, o un elemento importante de estas fuerzas que se están acumulando y que están organizándose para destruir este país. No van a tener éxito, pero van a hacer daño. En una guerra de cualquier clase uno puede vencer al adversario, pero igual va a sufrir bajas, va a sufrir daño. Nos va a pasar eso. Bueno, estimados amigos, sería todo por hoy. Lamento no haber hecho un programa más liviano, más simpático, llamémoslo así, por último, menos complicado, menos conectado con la realidad, pero me parecía que no podía simplemente quedarme con esto así y hablar de cualquier otra cosa. Bueno, muchas gracias por su presencia. Y bueno, un par de cosas. Ya se me estaba olvidando. De hecho, que prácticamente lo está esperando en el villegas.cl/tienda. Mi libro Resurrección, segunda edición. Para no tirarse por la ventana, segunda edición. Y otros libros míos que están ahí todavía de rezago. Que muy poquitos, son a veces 10 libros que quedan o 20. Pero si usted quiere uno de ellos, ahí van a estar. Y también usted puede inscribirse para recibir mail gratis en elvillegas.cl/correo. Pone su dirección en mail y va a recibir todos los días un mail de cualquier tema que se me ocurre. Son mails chiquititos que usted los lee en un minuto o menos. Si usted no los quiere leer, no los lee. Si usted se quiere salir de la lista, se sale. Si usted los quiere mandar a la basura en el computador, lo hace. No hay ningún problema, es gratis este asunto, tiene que inscribirse nada más. Y marquen el pulgar para arriba. No saben lo que ayuda a los youtubers. Cada dedito para arriba que ustedes marquen, que no les cuesta más que un par de segundos. Ok, muchas gracias. Nos vemos el lunes. Chao.